Muy buenos días. Recientemente el Tribunal Superior Administrativo accedió a darle fuerza mayoritaria al partido Fuerza del Pueblo por algo que ellos habían incoado frente a ese tribunal. Pero resulta y viene a ser que el Tribunal Superior Administrativo se fue de bruces. ¿Y por qué? Porque República Dominicana tiene una ley que se llama 3318, la ley de partidos políticos. Y en su artículo 61 citamos, oigan lo que dice: una cobertura por 80% distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección. En la última elección. ¿Pero qué ocurrió? Que el 5 de julio del 2020, aquí en República Dominicana, hubo 3 elecciones a nivel presidencial, a nivel senatorial y a nivel de diputados. Objetiva y profesionalmente, a la luz de los intereses de la sociedad, en el mejor derecho. ¿Qué es lo que se estila? Lo que hizo la Junta. Hizo un promedio de las 3 votaciones y en ese promedio la Fuerza del Pueblo sacó 4.34. No llegó a 5. ¿Qué ocurre? Que la Fuerza del Pueblo y el Tribunal Superior Administrativo invocan el artículo 74, numeral 4, que es un adefesio jurídico. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el artículo 74, numeral 4? Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y en caso de conflicto entre derechos fundamentales procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Ese artículo 74, numeral 4, es traído por los moños, señores. La distribución económica de los partidos, de acuerdo al porcentaje de un 5% para ser mayoritario, no es un derecho fundamental y está contemplado en una ley que no existía, que es la ley 3318. Eso es triste que eso ocurra. Ahora el PRD puede decir que ellos sacaron más de un 5% a nivel de diputados, supóngase. Si eso es así, ellos son entonces un partido mayoritario. Esto que decimos no es si favorece a Fuerza del Pueblo, al pacorero, a quien sea. Señores, tenemos que regirnos por el Estado de Derecho. Hay una ley que se llama 3318 y dice cómo se distribuye. Y dice la última elección. Si hubiese sido elecciones presidenciales, nada más, entonces Fuerza del Pueblo hubiese sido mayoritario porque sacó 8.83. Y eso no es adecuado, no es efectivo. Así no avanzamos, señores. Interpretar por los moños porque le conviene a X o tal partido. No, eso está muy mal. Por otro lado, señores, tenemos que hablar de lo que yo llamo la necesidad de ir cerrando las ventanas rotas. Esta es una sociedad con una infinidades de ventanas rotas. ¿Qué significa? Eso fue un experimento por allá por los años 1969, en el que Finch-Zimbardo hizo un experimento donde llevó un vehículo a un barrio en Bronx y había mucha pobreza, mucho conflicto, mucha delincuencia. Dejó un vehículo sin placa y abierto. A los 10 minutos ese vehículo estaba destrozado. Su experimento no quedó ahí. Se fue a Palo Alto, California, un sector de ricos. Dejó el mismo vehículo en las mismas condiciones del vehículo que habían dejado en Bronx, donde los pobres. El vehículo tenía 3 días y nadie le había puesto la mano, porque estaba en buenas condiciones. ¿Qué hizo él a los 3 días? Fue y le rompió una ventana. A los 2 días ya el vehículo estaba totalmente destrozado, en las mismas condiciones, con la misma voracidad y ferocidad que habían hecho en Bronx. ¿Qué significa eso? Que cuando tú dejas algo feo, destruido, un problema coyuntural,
y no lo resuelve, eso se convierte en un problema estructural para la sociedad dominicana. Y nosotros que estamos viviendo una etapa interesante de transición y ruptura, tenemos que construir visión. ¿Qué es una visión? Una visión es un compromiso con el futuro. Es la imagen mental de lo que es deseable y posible de cara al futuro. ¿En dónde estamos y a dónde queremos llegar? Y justamente yo quería decir que tenemos que vernos en visión. ¿Para qué, Cándido? Para no dejar que los árboles no nos dejen ver el bosque en su verdadera dimensión. Los seres humanos que aprecian y valoran la necesidad de que cambiemos como nación, como país, hacia un signo de prosperidad mayor. No podemos permitir que los ruidos y por lo tanto las ventanas rotas nos inunden. Tenemos que actuar proactivamente para conducirlo. Por ejemplo, yo me permití buscar los índices mundiales que nos permiten romper con la cultura del acuario, la cultura del ombligo. Cándido, ¿qué es eso? En el año 2020 nos midieron Foro Económico Global con su índice de competitividad y sacamos 78 de 141 países en el ranking. Y en el índice sacamos 58.34. ¿Qué mide el Foro Económico Global? ¿Cuáles variables? Mide instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, los mercados, el desarrollo del mercado financiero, la regulación del mercado laboral, la creación de los bienes, el tamaño del mercado, la sofisticación en la materia de precios, la innovación. Y como ustedes ven, 78 de 141. Ese es el grado. Ahora bien, también hay lo que se llama el índice global de innovación. ¿Cuánto sacamos? 90 de 131. ¿Cuáles países quedan mejor ahí? Les digo 5. Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. ¿Cuáles países quedan peor en el índice de innovación? Zambia, Malí, Mozambique, Togo, Etiopía. Y medimos el índice global de competitividad del talento humano. ¿Qué es el talento humano? Es la capacidad de conocimiento, de experiencia y de comportamiento del ser humano. Es el conocimiento que es saber y el conocimiento del saber hacer. De eso se trata en este mundo. ¿Y cuánto sacamos en el índice global de talento humano? 81 de 132. Como ustedes ven, tenemos que ir mejorando. ¿Para qué? Para no vernos que estamos mejorando. Pero es que tú no te puedes ver tú solo, tu ombligo. Hay miles y millones de ombligos. Y entonces, así es que un país se está midiendo en el mundo de hoy. Pero medimos ¿cuál? Medimos el índice global de impunidad. En el 2017 fuimos de los peores países en impunidad. Y en el 2019 no nos midieron, señores, porque la información oficial que suministramos como país no le dio a los creadores del índice global de impunidad elementos de confianza suficiente como para ponernos en el índice, porque no eran confiables la información. Pero en el índice global de paz, sacamos este año 82 de 163 países. Estamos en un país medio de paz. Tiene 24 variables. Y las que tienen que ver con el crimen organizado, que vamos a ver la otra semana, nos generan mucho espanto. Mucho, pero mucho espanto, señores. Es lo que se llama el índice de la felicidad. República Dominicana, ahí está promedio en el índice de felicidad. Pero en el índice global de esclavitud sacamos 87 de 167 países. Los mejores países ahí son Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay y Mauricio. Y por último, para no cansarlo, en el índice global de envejecimiento, República Dominicana sacó 62 de 96 países. Muy mal. ¿Qué ocurre en República Dominicana? La esperanza de vida al nacer del dominicano apenas está en 74 años, cuando ya Costa Rica, que está ahí mismo, está en 80, y ya Chile está en 81, Argentina está en 80, para decirle a algunos países, y Uruguay está en 82. Nosotros tenemos 74.
Es cierto que en los últimos 20, 25 años hemos ido avanzando, pero a una velocidad demasiado lenta, como si fuera una jicotea. Y también medimos el índice global de economía verde. Como ustedes ven, tenemos que tener visión y ya el mundo entero se mira. Ya no existe tú como si fuera una sola isla. Estamos en el concierto de competitividad en todos los factores que tienen que ver con el talento humano para desarrollar la competitividad. Y de eso se trata, teniendo como marco una visión. Por eso tenemos que exigir que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es hacia el 2030 y tiene definido una visión, le hagamos una auditoría la otra semana para que ustedes vean que si se asume esa Estrategia Nacional de Desarrollo, República Dominicana sería otro país. Muchísimas gracias.